Vemos que Dios creó la humanidad en el libro de Génesis. Vemos en el primer capítulo de cómo Dios crea al hombre, crea todo en su huerto. Y entonces crea al hombre y lo pone dentro de su huerto. Dentro de ese huerto lo podemos leer en el libro de Génesis. Es aquí donde Dios invita al hombre, al primer hombre, Adán. Lo invita a entrar en su atmósfera de gloria. Porque el huerto que nosotros leemos en el libro de Génesis, en el primer capítulo, este libro cuando lo leemos en ese primer capítulo que habla, el huerto es esa presencia, esa gloria, donde Dios puso al hombre a tener, número uno, una relación con él personal. En esa relación personal, que el hombre pueda ser un instrumento útil en lo físico, en este ámbito físico a favor de su reino. Ese fue el plan que Dios tenía con Adán. Y toda descendencia que procedía de Adán, el plan de Dios es que así mismo como él tenía esa relación con Adán, que todo lo que proceda, todo fruto, en todo lo que él se multiplique, sus hijos, su descendencia, que todos también, de acuerdo a su relación con Dios, de acuerdo a la relación que Adán tenía, que asimismo sus hijos puedan recibir también y puedan ser multiplicación de él en su relación con Dios. Y eso siempre ha sido el plan de Dios para toda la humanidad. Pero me gustaría llevarlo a las escrituras. Quiero que me acompañe, abran sus Biblias, el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Abra sus Biblias, capítulo 2, y vamos a leer del 2 al 5. Estamos en una temporada donde se habla mucho acerca de lo que es primicias. Toda esta semana, muchas iglesias, porque es una temporada donde también vamos a conocer acerca de lo que es primicia. El diseño de Dios para crecimiento, desarrollo, multiplicación, porque así lo diseñó Dios. Dios diseñó que todo lo que procede de Él, que Él bendice, crece y se multiplica. Todo lo que se mantiene, así como Adán estuvo en esa presencia, en ese huerto que es la presencia de Dios, o la gloria, o una atmósfera que Dios arropa, que es el huerto de Edén. Ese lugar que se entiende en lo físico, también en el ámbito espiritual. Quiero que entienda esto. En el ámbito espiritual, nosotros tenemos acceso directo a la misma presencia, al lugar santísimo, también conocido, a esa santa presencia de Dios, para nosotros disfrutar la presencia de Dios como Adán la disfrutó en el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque si el huerto de Edén era un lugar físico, en el ámbito físico, donde la gloria de Dios arropaba, en lo espiritual, porque era su presencia de Dios que hacía el huerto, en esa misma presencia, en esa misma atmósfera, todos nosotros tenemos, a través de Cristo, nos dio el acceso para nosotros poder entrar en ese ámbito espiritual y poder disfrutar de toda la plenitud de Dios para nuestra vida. Yo me acuerdo aquella experiencia que tuve cuando primero le entregué mi vida a Cristo. En el momento que yo decidí entregarle mi vida a Cristo, mi vida fue transformada, totalmente transformada. En ese momento, me acuerdo, 2002. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la fecha que le entregó su vida a Cristo? Me acuerdo fecha, lugar, evento. En ese momento habían hecho un llamado. Estaba en una reunión, estábamos haciendo un estudio bíblico que me habían invitado. Y en ese momento empiezan a hablar acerca del amor. Empezaron a hablar revelación, un entendimiento que yo nunca en la vida lo había visto de esa manera. Había conocido de Cristo que murió en la cruz, pero no entendía el concepto completo. No era mi tiempo, no era el momento. Mi corazón no estaba en el momento correcto, en la condición correcta para yo poder entender lo que me querían presentar antes, pero yo nunca lo tomé. Nunca comprendí el amor de Dios. Y Dios tuvo que intervenir en mi vida, y yo tuve unos encuentros con Dios antes de ir a este estudio bíblico. Dios estaba trabajando con mi corazón. Y Dios estaba condicionando mi corazón para que en ese estudio bíblico, cuando hicieran el llamado, que es un llamado, una invitación que Dios le hace a toda la humanidad, a entrar a su santa presencia para intimar con Él, y que el ser humano pueda experimentar un verdadero, genuino amor que solamente Él lo da.
Cuando tú tienes estas experiencias con el amor de Dios, tu vida empieza a cambiar porque este amor es un amor ágape, incondicional. Entonces, cuando hicieron este llamado, lo que yo empecé a experimentar por experiencia propia era este amor que Dios me estaba revelando, que quería ofrecerme y quería darme. Yo no entendía el por qué Dios quería esto conmigo, por la vida que yo viví en mi pasado. Por la vida que yo viví en mi pasado, yo no podía interpretar, en mi mente no cabía de por qué Dios quería una relación conmigo, pero Dios estaba condicionando mi corazón antes de que yo fuera a ese estudio bíblico, que en el momento que empiezan a hablar acerca del amor de Dios, tan grande que Él entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz de Calvario, entregarlo para pagar por todos nuestros pecados, lo entregó a ser crucificado, a ser torturado, para llevar todo el castigo y todo el pecado de la humanidad. Eso está claro. ¿Cuánto para usted este evangelio, la buena noticia? Está claro que Cristo murió en la cruz para pagar por todos tus pecados. De modo que todo tu pasado en la cruz de Calvario dice que fue pagado para hacerte a ti libre de toda deuda. ¿Cuánto de ustedes le hace claro esto? En otras palabras, un intercambio. Cristo fue a la cruz por mí. Y cuando eso empezó a hacer revelación en mi mente, mi corazón entonces empezó a experimentar este amor de Dios porque pude realmente interpretar este amor genuino que Dios tuvo por mí, un ex narcotraficante que por 10 años, a eso fue lo que yo me dediqué. Pero en el momento que hace el llamado y siento en mi espíritu que Dios me está tocando el corazón y estoy sintiendo este amor que me está trayendo a lo que están ofreciendo en el momento, un llamado. ¿Cuántos de ustedes le quieren entregar su vida a Cristo? Y en el momento que hacen ese llamado, y yo entiendo cuando hablan de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, el amor de Dios por mí, una vida nueva que es la que Dios te ofrece en el momento que le entregas tu vida, un intercambio, tú le das la tuya, Él te da la tuya a ti. Y en ese momento en adelante me acuerdo que levanté la mano y en mi corazón yo lo único que quería era ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo estaba tan cansado de mi pasado, de mis malas experiencias, de mi vida independiente, pero en esa atmósfera había algo especial, algo único que empezó a ministrar mi vida, esa gracia, ese favor sobre mí, que pude entender por revelación el concepto de esta buena noticia, de este evangelio, la gran buena noticia de que por fin puedo ser una nueva criatura en Cristo Jesús, entregándole mi vida a Él. Puedo reconciliarme con Él, todo mi pasado que queda en el pasado. Y Él me promete una vida nueva, con un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo comienzo, de acuerdo a su plan y propósito, siendo una nueva criatura, siendo el hombre que Dios diseñó que yo sea. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia con Cristo? Denle un aplauso al Rey. Pero désela fuerte. No sé si usted se está disfrutando esta vida que usted está viviendo. Esto también es conocido, esa experiencia de en adelante es conocido como el primer amor. Este primer amor. Primero la Escritura dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Anota esto. El amor de Dios, anótalo, es amor ágape, es un amor incondicional, tiene mucho poder. Ese es el amor de Dios que te atrajo a querer conocerlo, buscarlo, como cuando le entregan su vida a Cristo. Ahora, le estoy hablando de los que han tenido esta experiencia de entregarle su vida a Cristo de manera genuina. No entregarle su vida a la religión, porque Cristo nunca te llamó a entregarle tu vida a la religión. Dios nunca te llamó a meterte en la religión. Dile que está a tu lado, eso no funciona así. Dios nunca te dijo, métete en la religión. Como mucha gente lo interpreta. El que lo ve de esa manera es porque no entiende a lo que Dios llama a la humanidad, a meterte en una religión. Te metes en una religión, te vas a meter en una burbuja de hombre. Así Dios nunca lo diseñó. Dios lo diseñó desde el principio. Creó a Adán para que Adán en su huerto, en su santa presencia, pudiera intimar con él, adorarlo, reconocerlo como Dios, como el Padre Celestial, como el Dios bueno que creó todo el universo y todo lo bueno para el bienestar de la humanidad, y lo creó todo y creó al hombre para que el hombre intimara con él. Y en esa intimidad con Dios tú puedes ser el hombre que Dios diseñó que tú seas. En esa presencia Dios diseñó que en esa presencia, mientras te mantenga en esa presencia, mientras te mantengas en comunión, en unión con Él, Él puede continuar en este buen proceso que tiene contigo. El proceso
Él promete que Él te hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero todo es un proceso, todo es un procedimiento. Y lo vamos a leer en las Escrituras. Donde entonces Dios exhorta a la iglesia, a la misma iglesia. Y sé que Dios va a exhortar a muchos aquí. A lo que dice su palabra. A regresar a su primer amor. A regresar a tu primer amor. Quiero que me acompañe el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo de 2 al 5. Y esto es lo que dice la palabra. Yo conozco tus obras. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Y esto es Cristo hablándole a la iglesia. Y esto es lo que reconoce. Entonces le está hablando a gente que ya lo recibieron como Señor y Salvador. Y está hablando a gente que ya tiene un nivel de madurez, porque le está hablando a la iglesia. Este fue el proceso mío. Yo me convierto en la iglesia. Me convierto en ese estudio bíblico. Ahí le entrego mi vida a Cristo. Y ahí Dios entonces empieza a obrar en mi vida como persona. Me invita siempre a su santa presencia para yo poder intimar con Él, porque anota esto, es en su presencia donde realmente lo vas a conocer. Si conoces más religión que a Él, tienes un conflicto. Y es que hay un conflicto de interés, porque Él te llamó a conocerlo a Él personalmente. Y Dios siempre está disponible. Y yo en el momento que le entregué mi vida a Cristo, yo tenía un anhelo de querer conocerlo más a Él. Porque yo quería conocer este ser que en el momento que le entregué mi vida a Cristo, empezó a transformarme y cambiarme mi mente, mi corazón. Y yo quería conocerlo más a Él. Yo quería conocerlo personalmente. No lo veo, pero pude entender que Él inspiró a hombres a escribir acerca de Él y escribir lo que Él inspiró que escribiera para que cuando entremos ahí podamos conocerlo más a este Dios invisible y sobrenatural. Yo quería conocerlo más. Después que yo me convertí, me acuerdo que este mentor que fue el que hizo el llamado en el momento, el mentor también estaba preso conmigo, pero él tenía una relación muy linda con Dios. Yo veía la relación que él tenía y me acuerdo que él estaba enfrentando en ese momento muchos años. Él estaba preso como por 5 toneladas de metanfetamina. Y él estaba enfrentando muchos años. Pero la persona que yo vi en él y quién era él, yo no lo podía entender. Y después que yo le entrego mi vida a Cristo, yo le decía, yo quiero ser así como tú. Y sabe que las Escrituras nos dice que muchos van a querer ser como tú eres como Cristo. Porque nosotros, le entienda esto, siendo nosotros luz, otros van a interpretar a Cristo de acuerdo a lo que ven en ti. Y en ese momento yo le dije, yo quiero conocer a Dios, quiero conocerlo más. Dime, Él me encaminó a lo que es Boa. Digan conmigo Boa. ¿Cuántos conocen Boa? Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Y así Él me dijo, entra en la palabra y Dios se te va a revelar. Él te va a hablar. Pero antes de entrar a la palabra, asegúrate de entrar en oración. Anótalo. Entra en oración. ¿Por qué? Atención. La oración es lo que te entra a ese ámbito en lo espiritual, que te desconecta de lo físico, pero te entra en lo espiritual, en la presencia, en ese lugar santo, o digamos, en este Edén que Adán disfrutaba, o esta presencia, o esta gloria. La oración es lo que te entra ahí, porque Dios te está esperando para intimar contigo. Anota esto. En ese lugar de intimidad, ¿quieres cambiar? Quiere tener experiencias extraordinarias con Dios. Es en ese lugar, como hablamos la semana pasada, donde Dios dice, entra en tu aposento alto y cierra la puerta. ¿Por qué cierra la puerta? Porque es algo íntimo que Dios quiere tener contigo. Siempre ha sido el inicio. Así fue mi experiencia. Y mientras más yo pasaba tiempo con Dios en oración y yo había las Escrituras, Él se me hacía real de lo que yo leía de la palabra. Y la misma palabra me renovaba la mente. Y mientras más yo lo conocía, más yo quería de Él. Anota esto. Mientras más tú lo buscas, más hambre te va a dar de Él. Porque se va mostrando y se va revelando. Y las verdades entonces se empieza a realizar en ti. Tú dices, yo quiero más de esa verdad. Eso era mi primer comienzo. Y ese es el primer comienzo de la mayoría de las personas que le entregan su vida a Cristo. ¿Cuántos están en acuerdo conmigo? Ahora veamos lo que sucede pasando el tiempo. Dice versículo 5, 2,
capítulo 2, dice, yo conozco tus obras, le habla a la iglesia, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar lo malo, no puedes soportar los malos, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has llamado mentiroso. Versículo 3 dice, y le habla a la iglesia, y pueda que te hable a ti, y dice, tú has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y tú no has desmayado. Y le está hablando a la iglesia, y le está hablando a la iglesia fuerte. Ahora, inicia dándole esta linda exhortación, y esto que también en el momento viene siendo un complemento, algo que Dios ve, cosas que Dios ve en tu vida, que también es bueno. Se lo presenta, pero de aquí en adelante, Él le presenta también esta área, este aspecto de su vida, donde tiene que ser corregida. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y tú no has desmayado. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y después dice claro, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, dice, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. A mí lo que me llama la atención, lo primero es que Él le habla a la iglesia y le dice a la iglesia, yo reconozco este amor que tú tienes. Lo reconozco. Dice claramente, versículo 3, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente, y explica por qué. Arduamente, ¿por qué? ¿Por amor de qué? De mi nombre. Y le digo esto, en la vida nosotros podemos estar tan ocupados, le estoy hablando a los creyentes, le estoy hablando de lo que ya en Cristo lleva tiempo, podemos estar tan ocupados haciendo y haciendo por amor de su nombre, pero le digo esto, anótalo, no es igual tener amor a Dios o tener amor o hacer las cosas por amor a su nombre, no es lo mismo que tener amor a Dios personalmente y tener un anhelo y un deseo de intimar con Él porque lo amo a Él. Atención, denle un aplauso al Rey. ¿Por qué? Porque en la vida yo personalmente me he encontrado haciendo y produciendo y haciendo y sirviendo y haciendo y haciendo y por amor a qué, a su nombre. ¿Qué es su nombre? Anótalo. Cuando la escritura habla de nombre tiene que ver con lo que Él hizo, con lo que conocemos de Él, con su persona, con la obra redentora en la cruz, esta buena noticia, el evangelio, que Él murió en la cruz para salvarnos. Y muchas veces nosotros nos ponemos a nosotros o nos encontramos nosotros obrando y haciendo, trabajando arduamente, de manera fuerte, por amor, por la iglesia y con todo, y literalmente perder ese primer amor. Perder ese primer amor. Estamos en una temporada donde se habla mucho de primicia, y primicia muestra el inicio de un nuevo año, un nuevo ciclo de producción, multiplicación. Pero a mí lo que más me impacta es que en esta palabra Dios confronta a la iglesia y le demanda algo. Le demanda primicia a la iglesia. Y yo sé que han hablado de primicia financiera y creemos fuerte en eso. Creemos en la primicia, que es primicia. Primicia es todo el primer fruto que se le tiene que dar a Dios. Todo lo tuyo. ¿Cuántos de ustedes creen en que a Dios primero? A Dios todo se le da a Dios primero. Si Dios es primero en tu vida, Dios te manda entonces una acción correspondiente con lo que tú crees. Si Dios es primero en tu vida, tiene que haber un fruto que realmente conecte con lo que tú estás diciendo de palabra, pero tiene que ser algo que venga de un corazón genuino y verdadero, que haga producir este amor que tú dices tener a Dios. Eso es algo que tiene que mostrarse en fruto. En otra palabra, ¿me amas? No solamente con boca. Dios dice, ámame, pero en acción. Ámame, pero en acción. Si realmente nosotros creemos que Dios primero, a Dios, esto es lo que Dios demanda para este nuevo año, para tu vida. Dios te manda que si Él es primero en tu vida, Dios te manda que lo pongas primero en todo aspecto de la vida. Cuando vemos las escrituras, vemos que desde cuando Dios creó toda la humanidad, aún los árboles y todo el fruto que lo creó en el libro de Génesis, se lo dio a Adán. Pero note esto, Él le prohibió un árbol.
Aún ahí, aún en la creación, Dios le prohibió ese árbol, porque ese árbol es primicia. La escritura habla de primogénito, que viene siendo el primer hijo que nace de un vientre, el primero de una familia. Ese es el primogénito. La escritura dice que se lo separemos a Dios. Entonces anota esto, todo lo primero le pertenece a Dios. Todo lo primero le pertenece a Dios. Y Dios a mí me impactó, me ministró fuerte en esta temporada, especialmente para la iglesia. ¿Por qué? Le digo esto. Todo lo que tú le presentas a Dios, o todo lo que tú le entregas a Dios, Él lo bendice. Todo lo que tú pones en la mano de Dios, Él lo bendice. Cuando está en las manos de Dios, Él le da este poder para que crezca, madure y se multiplique. Anótalo. Todo lo que entra a la presencia de Dios crece, madura, se desarrolla, pero hay una parte clave de esto, y es que se multiplica. Anótalo, se multiplica. Dios demanda una multiplicación tuya. Es aquí donde se conecta mucho lo que es propósito, llamado, destino, ministerio, como lo quieran llamar. Cuando conecta todo esto junto, nuestro ministerio es una multiplicación. Mire eso alrededor. Es una multiplicación. Que es lo que la gente llama ministerio. Que es lo que mucha gente busca, ¿verdad? Poder hacer para Dios, pero en cosas grandes. Y vamos para más. Así que aquí hay algunas 100 personas, vamos para más. Dígale que está a tu lado, vamos para más. Vamos para más. Vamos a tomar este territorio para que este lugar no nos quede chiquito, para poder entrar y poder entrar ahí 300. Ahí vamos a hacer un contrato de 3 años, pero eso es 3 años, no 5, 3 años, porque creemos que en 3 años vamos a triplicar la cantidad, porque vamos por más. Donde hay bendición, Dios multiplica, Dios hace crecer. Pero ¿cómo funciona esto? Anótalo. Dios bendice lo que está siempre dentro de su voluntad y lo que está en obediencia. Número 1. También Dios bendice todo lo que está dentro de su voluntad, pero sobre todo su atmósfera. Por eso Dios entonces tuvo que sacar a Adán y Eva lo tuvo que sacar del huerto y lo tuvo que ponerlo en el resto de la tierra. Pero tuvo que sacarlo del huerto, porque mientras permanecían en el huerto tenían acceso a la eternidad. Eso se lo explico después. Pero este acceso a la eternidad es un acceso a las bendiciones y toda la plenitud de Dios en que había en el huerto. Lo saca del huerto porque ya habían pecado, ya habían desobedecido, y la Escritura dice que fueron separados de esa gloria de Dios. Anota esto. Cuando tú te separas del origen, el origen del hombre es Dios. Cuando Dios creó al hombre, Génesis dice que Él se habló a sí mismo. Se hablaron el Espíritu Santo, Él se habló a sí mismo y el Espíritu de Dios, Cristo, y Él formó al hombre y hizo al hombre a su imagen y semejanza. En el momento entonces que Adán peca, desobedece, tiene que ser separado de ese lugar de huerto o ese lugar de su gloria. ¿Y qué termina pasando? El cuerpo empieza a deteriorarse, que es la muerte que Dios le dijo. Satanás los engañó, pero Dios le dijo, vas a morir. La muerte viene cuando te separas de Dios. My God. Cuando Dios confronta a la iglesia, Él quiere regresar a la iglesia al primer amor, a ese primer lugar donde tuviste un encuentro, porque es la primicia de lo primero que sucedió en tu vida cuando le entregaste tu vida a Cristo. Es la primicia. Hablamos de primicia de finanza y lo creemos. ¿Cuánto conocen primicia de finanza? Todo lo que se produce en este nuevo año, puedes dar un mes, puedes dar una semana y se lo entregas a Dios como primicia. Pero ¿qué vale yo entregarle a Dios primicia financiera si me olvidó a mí la primicia primordial que Dios espera de mí, que es el primer amor? Mi vida consagrada, ese encuentro que yo tuve, ese encuentro no se podía pagar. No es una primicia que tú le entregas al Señor en el momento que lo recibes como Señor y Salvador y te volteas a decir, Señor, ok, muéstrame entonces, vamos a crecer, vamos a madurar, dame unción, quiero predicar, quiero hacer. No hay problema con nada de eso, pero no te olvides de que en el momento que te enfocas a querer hacer, te puedes apartar, y por eso Dios dice, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentimiento?
haz un giro de 180 grados y regresa a ese primer amor. Anota, el primer amor no es algo que tú lo presentes y ya cumpliste. El primer amor es algo de continuo. Esa primicia siempre tiene que ser de continuo. Toda la mañana en tu vida, a partir de enero en adelante, Dios te manda tu primicia, tu tiempo con Él. Ese lugar donde Él anhela intimar contigo. Porque es en ese lugar donde Dios empieza a arroparte con su gloria, empieza a ministrar tu vida, empieza a renovar tu mente, tu corazón. Anótalo, en ese lugar de intimidad, donde hay amor mutuo, es aquí donde Dios empieza a trabajar con tu corazón. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, tenía no que ni una semana, nadie me dijo que hiciera esto. Y empecé a escribir, estaba preso. Y la manera para comunicarme con todo el mundo era a través de las cartas. Escribí. Y me acuerdo que le escribí una carta linda a mi mamá. Le escribí una carta a mi papá. Y en ese entonces mi relación mía con mi papá estaba muy pobre. Muy pobre. Pero yo comprendí el amor de Dios tan grande para mi vida que me cambió, que me salvó, me buscó. Porque ¿quién era yo? Yo lo que era un tigre de la calle. No pensaba en nadie, sino en mí mismo. Yo era egoísta. Yo estaba tan egocéntrico, enfocado en mí, que en el momento que hacen este llamado, en el momento que Dios toca mi corazón, yo literalmente le pregunté a Dios, Señor, pero ¿qué tú quieres conmigo? Literalmente, yo le pregunté, ¿pero qué tú quieres conmigo? No porque yo no quería, no era porque yo no entendía qué era lo que Dios, por qué me quería, por qué me buscaba. Y sobre todo, por qué me amaba a mí. Si yo lo que hice fue vender drogas toda mi vida, lo que hice fue dañar la humanidad, revelado a sí mismo. Y no entendía eso, pero el amor de Dios era tan grande que me arropó, me reveló lo que hizo en la cruz y Él simplemente me dijo, lo hice por simplemente amor, hijo. Lo hice por simplemente amor, así como lo ha hecho con muchos de ustedes, por simplemente amor. Lo que sucede de ahí en adelante es que el amor de Dios es tan poderoso que el amor de Dios empieza a iniciar, empieza a activar este amor en tu interior por Él. Porque eso es lo primero que Dios quiere. Lo primero que Dios anhela es que tú lo ames de manera incondicional como lo amaste aquella primera vez que lo recibiste. De eso sí lo recibiste como Señor y Salvador genuinamente. Porque hay gente que levanta la mano, le meten presión, le dan un codazo y se para y recibe a Cristo. Pero no es genuino y no sienten nada pasando el tiempo después. Pero en el momento que tiene ese primer amor, de ese momento en adelante, porque hay un amor mutuo, se establece entonces una relación linda. Y por eso que entonces Dios confronta y le dice, tú has sufrido, has sido perseverante, me has servido, has trabajado arduamente. Y explica por qué. Yo entiendo que tú has trabajado arduamente por amor de mi nombre, por amor de lo que yo hice en la cruz. Amor, y lo que hace, muchas veces lo hacemos por amor de lo que Él hizo en la cruz, por todo, y le servimos y amamos y todo esto, por lo que Él hizo, y servimos y todo esto. Pero versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, dice esto, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué es candelabro? Anótalo. Candelabro es este lugar lo que representa el interior del hombre, donde Dios deposita toda unción para que tengas conocimiento, revelación, luz, todo lo que tú necesitas de parte de Él para conocerlo más a Él. Él dice en el momento, si no hay arrepentimiento, Él dice claro, versículo 5 dice, si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Me gustaría que anote esto también. Nuestro amor para Dios, el amor tuyo es tan valioso para Dios que Él entonces le reclama a su iglesia. Él le reclama a su iglesia y le dice, ¿por qué tú has dejado este primer amor? Y le exhorta entonces a examinar en cómo y a dónde fue que se extravió. Y le dice entonces que se arrepienta de sus primeras obras. Quiero darte 6 de las obras, de lo que Dios te demanda, lo que Dios te dice como iglesia. Número 1, anótalo. Número 1, ¿cuáles son las obras? ¿Cuáles son estas primeras obras que se refiere Dios? Número 1, búscalo. El buscarlo a Él. No, el buscarlo a Él.
el buscar este Dios que anhela tener una relación personal contigo. El buscarlo a Él, número 2, te lleva a buscar en conocerlo más a Él. Esto es parte de las primeras obras. Esto es parte de aquellos que realmente se convirtieron y genuinamente le entregaron su vida a Cristo. Me sucedió a mí, no sé de usted, pero me sucedió a mí en el momento. Yo quería conocerlo a Él. Muchas cosas no le entendía. Yo decía, Señor, ayúdame a entender más. Ayúdame a conocerte más. Número 3, el buscar entonces ¿en qué? En adorarle. En adorarle. Esto es parte de las primeras obras. Y cuando dice obra, no es obra como la que mencionaba anterior, sino que estas obras que nosotros hacíamos, que tiene que ver con nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra búsqueda de esta relación con Dios. Número 3, el buscar en adorarlo. Cuando tú adoras a Dios, entras en intimidad con Dios. Es en este lugar, en esta atmósfera de intimidad, donde Dios empieza a hablarte. ¿Cuánto ustedes quieren que Dios le hable? La Escritura dice, y estuve hablando en el discipulado, de cómo en el libro de Génesis, cuando Adán peca, que se esconde, dice la Escritura que él sabía que Dios estaba cerca porque él escuchó la voz de Dios paseándose en el huerto. Escuchó la voz de Dios paseándose en el huerto. Y les enseñé a mis discípulos de cómo esta voz es esa misma presencia, y donde está la presencia de Dios, en ese lugar, en esa atmósfera de su gloria, que es donde Dios anhela todo tiempo, todo día. Él anhela en ese lugar que es también llamado allí, que también lo reconocemos como ese lugar. ¿A dónde? ¿A dónde yo puedo intimar con Dios? ¿A dónde puedo adorarlo? ¿A dónde yo puedo entrar en oración? Anótalo en ese lugar llamado allí. ¿Por qué allí? Porque puede ser en cualquier lugar donde tú puedes estar a solas con Él. Y en ese lugar a solas, te lo recomiendo si nunca lo has vivido. Te lo exhorto si eres un hijo de Dios, anhela ese lugar. Si no sabe de lo que te estoy hablando, anhela, busca. Primero empieza con número 1, empieza a buscarlo. Empieza a buscarlo, ahí dice, Señor, yo quiero tener este encuentro, anótalo, quiero tener este encuentro contigo. Número 2, quiero conocerte más. Porque es importante conocerlo a Él más, después buscándolo y conocerlo, porque puede Dios estar ahí y tú no reconocerlo. Atención aquí, atención aquí. La iglesia está en alabanza y adoración. Y es impresionante ver personas quebrantado, manos levantadas, quebrantado en el momento. Y te encuentras otros que están mirando, contando las luces. 1, 2, 3, 4, 6 luces. Y otros están así quebrantados, llorando en su santa presencia. ¿Cuál es la diferencia? Uno está aquí. Los que están alabando y adorando están allí. Los que están en lo físico están desenfocados, están desorientados, no conocen alabanza, no conocen adoración porque no conocen intimidad. Que eso no sea tu condición. Que tu condición sea por amor, por revelación de quién es Él, por revelación de lo que Él hizo por ti, por revelación del amor realmente que Él tiene por ti, que eso produzca este amor genuino de parte tuya en responder ese amor que Él tiene para ti. Si no lo conoces a Él o busca conocerlo más, pues Él puede estar Él puede manifestarse en todo tu alrededor, pero tu corazón no está en la condición lista y correcta para poder percibir su santa presencia. Ese es un peligro. ¿Por qué? Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque Dios puede estar hablándote y tú ser insensible en el espíritu para escucharlo. Puede ser un peligro fuerte porque Dios quiere hablarte. Dios quiere ministrar tu corazón. Atención aquí, mírenme aquí. Dios quiere ministrar tu corazón. Y es en ese lugar específico donde Dios te empieza a hablar. En ese lugar allí. Muchos quieren escuchar su voz. La voz de Dios tú la escuchas en esta atmósfera donde Él manifiesta su presencia. Dios está en todo lugar. Pero no en todo lugar Dios manifiesta su presencia. Donde Dios manifiesta su presencia, Dios te va a hablar. Dios quiere que tú lo escuches, porque Dios quiere dirigirte la vida. Dios es un Dios mudo y Dios no juega a la adivinanza. Dios quiere hablarte. Dios quiere intimar contigo. Pero Dios le habla a los que le aman y los que le obedecen. Quiero darte este aspecto también del primer amor. Anota esto del primer amor. Número 1, búscalo con todo tu ser. Búscalo, dice el Señor.
No entiendo lo que el pastor predicó, pero él dice que te busque y yo te voy a buscar con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Se parte de tu primer amor. Se parte del mandamiento número 2. Busquen conocerle, dice el Señor, yo te quiero conocer. He escuchado de ti, he estado en iglesia, me he congregado, pero I really want to get to know you. Quiero conocerte, porque cuando lo conozcas a Él, entonces, en adoración vas a poder entonces interpretarlo, escucharlo. Vas a poder entonces discernir que Él está presente y disfrutarlo. Anote esto también. El primer amor también es hablar a menudo con Él, hablar a menudo con Él. Si no lo conoce, si no lo conoce, no vas a hablar con Él porque no escuchas su voz. Si no escuchas su voz es porque no estás pendiente o no estás en esa atmósfera. Y si no estás en esa atmósfera es porque no le adora. Si le adora, entras en esa atmósfera. Entras en esa atmósfera y vas a tener una experiencia linda, extraordinaria. Y en ese lugar es donde Dios te habla. Busquen que Dios te hable, porque cuando Dios te habla trae siempre una transformación poderosa, porque su palabra es poderosa. Dios siempre busca en hablarte porque te va a renovar la mente. La escritura dice que Él también a través de su palabra, dice que a través de su palabra Él nos purifica. Anota esto también 5. Primer amor consiste en ¿qué? En creerle y obedecerle. Creerle a ciega, en tu inocencia. Muchos de nosotros, cuando estuvimos en ese primer amor, le creíamos a Dios en todo. Pero pasando el tiempo, ocupado, así como dicen las obras, por amor a Él, ocupado, como dice el versículo 2, las obras de arduo trabajo, perseverancia. Muchas veces es tanto el ocuparse en la vida, es tanto el ocuparse en los quehaceres, como ministro, como siervos, que se nos olvida. Y estamos tan insensibles, estamos tan insensibles por las experiencias que vivimos como creyentes. Pasa el tiempo y nos familiarizamos con su presencia y se nos olvida ese primer amor, ese deseo de Dios intimar contigo, ese lugar llamado allí donde Dios quiere que tú le adores. En ese lugar de adoración es donde Dios entonces a través de la palabra empieza a ministrar tu ser, empieza a hablarte, a través de su santa presencia empieza a producir en ti el hombre y la mujer que Dios diseñó que tú seas. Dios le habla a los que le obedecen. Los que le obedecen a Dios a ciega es porque le creen. Los que le obedecen, acuérdense de ese primer amor suyo. Pasando el tiempo, las experiencias ya y la familiaridad, llega un tiempo donde ya no tenemos esa pasión por la presencia de Dios, sino pasión por lo que yo puedo hacer para Dios. No lo cambies, no te olvides. Que llegas a ser para Dios fue porque una vez se inició una búsqueda, un primer amor. Amor por lo que Dios te manda a hacer es extraordinario, es bueno, pero todo apunta al origen. ¿Cuál es? El primer amor. Quiero darte este último versículo. Y es una verdad que transformó mi vida cuando yo pude entenderla. Y eso es lo que dice Juan capítulo 15 del 1 al 6. Es una verdad que transformó mi vida. Esto es uno de los versículos que yo más he recibido, me ha transformado mi vida, y es esta. Juan capítulo 15, 1:6 revela esto. ¿Están todos ahí? Digan conmigo amén. ¿Cuántos están entendiendo acerca del primer amor? No te apartes. No te desenfoques. Satanás quiere apartarte y desenfocarte a ti de una relación personal e íntima con Él. Y sabe cómo muchas veces lo hacen, ocupándote, trayendo distracción en tu vida. Y como lo que estás haciendo es para Dios, pues lo justifica y no te das cuenta de lo que Dios anhela realmente. Cuando creó a Adán y Eva, lo creó a la humanidad para que disfrutemos sobre todo su presencia. Porque es de su presencia donde Él llena nuestro candelabro. ¿Se acuerda que Él dijo claramente? Dice, te corto el candelabro. Es en su santa presencia. En el candelabro es donde deposita toda la unción. La unción es lo que te da revelación. La unción es lo que Dios te da
para que le des a otro. Atención aquí. Cuando portas unción, no es para ti, es para los demás. Aunque la unción te da revelación, pero la revelación siempre es para los demás. ¿Cuántos de ustedes le sirven a Dios y aman y quieren servirle a Dios? Esa unción que Dios te da, anótalo. Unción que es este poder que Dios te da. Cuando te escoge, te aparta para ese uso exclusivo. Él te unge, te empodera para que tú sirvas a los demás. Por eso Él dice claramente, si no regresas al primer amor, Él dice, yo te corto esa unción. Porque estás tan enfocado en hacer, que se te olvida el origen, aquello primero, la primicia. La primicia, ¿cuál primicia? Lo primero en la mañana. El tiempo tuyo, tu persona, entregado en todo tiempo. Las finanzas también, tu familia. Porque si no es así, puedes entrar hasta en idolatría. Todo lo que tú dependas, que para ti depende de eso, para poder ser feliz o tener o poder hacer en la vida o tener en la vida, eso puede pasar a ser un nivel de idolatría. Y es aquí donde Dios dice, yo corto todo esto, porque nadie puede tomar la posición de Dios en su vida. Nadie debe tomar la posición de Dios en tu vida. Esto es lo que dice Juan capítulo 15 del 1 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera. Esto es lo que Jesús dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Atención a todo esto. Esto es una realidad de la vida. Es una realidad absoluta que no hay quien la cambie. Y dice esto, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, el que trabaja. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablando de todos nosotros, está hablando de toda la humanidad. El que da fruto, dice que lo limpiará para que dé más fruto. 3 dice, ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado, porque la palabra de Dios te purifica la mente, te limpia, pero ¿para qué? Y dice el por qué. Dice, para que lleve más fruto. Pero versículo 4 dice, esta es la clave, permanece en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede, pámpano es conocido como un branch, pues es conocido también como cuando ve una vid, entonces ve entonces que sale este pámpano, o sale entonces, ¿cómo podríamos decirlo también? Pámpano y qué más, rama, una rama. Esa rama, después de la rama, ¿qué hay? Fruta. Pero esa fruta adentro tiene semilla. Y ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Él dice que Él es la vid, nosotros somos la rama. Nosotros, los seres querientes, los humanos, somos la rama. Dice que nos limpia con su palabra, nos limpia, en otra palabra, poda y hace todo lo necesario para que demos más fruto. Dice versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. 4 dice, permanece en mí y yo permanezco en ustedes. Y si yo permanezco en ustedes, atención aquí, ¿qué pasa cuando agarras una rama con todo y su uva? Racimo, ¿cómo le llaman eso de uva? ¿El qué? El fruto, todo el fruto, mucho fruto, ¿verdad? Pero ¿cómo le llaman al the whole? El racimo. Se agarra a la rama con todo el fruto lindo y bueno y sabroso. Anota esto. Cuando estás conectado a la vid, desde tu interior empieza a producirse riqueza sabrosa de la vida. Tú eres el pámpano conectado a la rama que está sembrado en una buena tierra. Promete que tú en la vida vas a dar buen fruto. En el momento que si yo agarro esa rama con todo el racimo y me lo llevo, ¿qué pasa después que me como toda la fruta? ¿Qué pasa con la rama? Se seca. Esto es un principio en lo físico, en lo espiritual también tiene mucho peso. Por eso le dice a la iglesia, arrepiéntete, regresa, porque te apartaste. ¿De qué? Del primer amor. No que se apartó de Dios, sino se apartó de intimar con Él. Se apartó de buscarlo a Él, de buscar y presentarle sus primicias todos los días en ese lugar llamado allí. Porque tiene su beneficio. Dice versículo 4, permanecer en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Digan conmigo, en Cristo. Yo soy la vid, dice Cristo, ustedes son los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto. Porque separaos de mí, esto es un principio poderoso de la vida. Y por eso hay muchos matrimonios que se han separado. Cristianos, ¿por qué? Porque se apartaron de la vida, queriendo hacer y producir en su propia fuerza. Y él promete y él dice: viejo, vieja, sin mí. Cristo dice: en la vida que tú quieres, que tú buscas, la vida que Dios te promete, la promesa de la palabra, todo esto, él dice: sin mí, en la vida, por lo más que trabajes, overtime, triple time, por lo más que quieras producir, por lo más que quieras servir, dice: sin mí. Es una promesa, y es una promesa absoluta que no cambia. Él dice: claro, permaneced en mí y yo en ti. Dice versículo 5, ¿por qué? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echan en el fuego, donde en ese lugar va a arder. My God, my God, my God. Ese es el llamado que Dios hace a tu vida. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. La palabra de Dios dice que sin Él en la vida has tratado, has intentado, has aplicado, has hecho para multiplicar, para ser bendecido y todo esto. Dice: sin mí nada podéis hacer. Y tal vez diríamos: sí, no, yo tengo un negocio y soy ateo. Dale tiempo al tiempo. Porque Dios dice en su palabra: al fin de cabo se va a secar. Tal vez el negocio no se seque, pero ¿qué vale tener un negocio si no tengo mi hogar? Porque lo perdí tratando de producir este negocio. ¿De qué vale? ¿Qué vale entonces yo perder mis hijos porque invertí más tiempo a otras cosas que puse como prioridad? ¿Qué vale entonces perder mis hijos perdido en droga? ¿Por qué? Porque no puse mis prioridades en orden. Anota esto. Este año, este inicio, que tu primicia sea tu entrega a Él, ese primer amor de continuo, todos los días. Todos los días. Dale esa primicia. Comprométete a darle esa primicia. A buscarlo, conocerlo más. Ya lo conoce, búscalo más. Ya lo conoce, busquen conocerlo más. Adorarlo, a creerle a ciega y caminar en obediencia. Todo esto en conjunto. Él te promete y Él te dice que Él te dará vida. Y en Él podrás ser y podrás hacer. Eso es solamente en el primer amor. Sé que hay alguien que nunca le entregaste tu vida a Cristo. Si llegaste a este lugar abatido, angustiado, solo, deprimido, en depresión, este es el mejor momento para tú reconocer que en la vida necesitamos a Cristo. En la vida necesitamos la intervención de Dios. Porque sin Él, Él lo dice claro, nada podemos hacer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, se lo digo de mi testimonio. Soy quien soy, hago lo que hago y tengo mi relación con Dios porque Él me amó primero y así mismo le entregué mi vida a Él. Si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la gran oportunidad de abrir tu corazón y atender esta invitación que Dios te hace, este llamado que Dios te hace. Abrir tu corazón para entregarle toda tu vida a Él. Cuando tomas esta decisión de entregarle toda tu vida a Él, Él se encargará del resto, de producir en ti todo el fruto necesario para que en la vida puedas tener riquezas internas, espiritual, de todo lo que Él tiene para darte, para hacerte esa persona que Dios diseñó que tú seas. Cuando eres un pámpano tienes fruto. Y ese fruto es para Dios, sobre todo primordialmente, y para los demás. Ese es el anhelo de Dios en este momento, es llevarte a ser la persona que Dios diseñó que tú seas. Llevarte a hacerte, formarte para ser esa persona que Él tiene en su plan que tú seas. Todo esto es propósito. Y todo esto se inicia en ese lugar llamado allí,
en ese lugar donde Dios anhela intimar contigo en ese primer amor. Si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la gran oportunidad de abrir tu corazón y decir: Señor, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador. Aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la gran oportunidad para abrirle tu corazón a aquel que es la vid, que anhela darte vida, vida en abundancia, para que des fruto. Si hay alguien que le gustaría entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, levanta tu mano a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Abre tu corazón y dile: Señor, entra. Te entrego todo mi ser en este momento. Te entrego todo mi ser en este momento. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Toda persona que está conectado en este momento, también quiero guiarte a hacer esta oración de arrepentimiento para experimentar ese primer amor. Para experimentar ese primer amor. Y por eso quiero guiar a la iglesia también a que me acompañe en esta oración. Digan conmigo: Padre Celestial, reconozco en este momento que soy pecador, que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón y me arrepiento en este momento. Tomo la decisión de hacer un cambio de dirección en la vida, hacer un cambio de mente y venir a ti, a tus pies. Te rindo todo mi ser y recibo lo que hiciste en la cruz por mí, que moriste en la cruz para pagar por todos mis pecados, para yo ser perdonado, limpio y santificado, para recibir la vida eterna. Digan conmigo: por fe y gracia recibo, Señor, la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ese era fuerte.